Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complace en presentar una más de las conferencias del Reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Espíritu Santo. Amén. Señor, Señor de señores, te necesitamos. Y tú sabes, Jesús, por tus mismas palabras lo hemos escuchado, que sin ti nada podemos hacer. Derrama sobre nosotros tu presencia, tu espíritu, tu gracia, tu poder, Señor. Concédenos el don de ser hijos tuyos, de ser tus ovejas obedientes. Concédenos también, Señor, el don de ver la luz y saber qué es lo que nos pides. Concédenos, Señor, vivir en la vida de tu Espíritu. Esta noche te pedimos, Jesús, pedimos que vengas a nosotros al estar reunidos en tu presencia, en tu nombre, en tu casa. Concédenos, Señor, ser de ti. Concédenos amarte. Madre Santísima, Virgen y protectora nuestra, tómanos de la mano en ese camino hacia el Señor y enséñanos a seguirte y encontrar a Jesús como tú lo encontraste por tu humildad. Madre, te decimos juntos, reconociéndote como nuestra Madre: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Pueden sentarse? Buenas tardes. ¿Cómo están ahora? Qué bueno. Antes de que se me olvide, les recuerdo, les informo más bien, que el próximo viernes, en este mismo canal, pero no a la misma hora, porque va a ser un poco más temprano, va a ser a las 7 de la tarde, tendremos, en vez de la plática, tendremos una misa de sanación, aquí mismo, de hoy en 8 días, para que no falten y para que traigan a todos sus familiares y amigos y a todo aquel que quiera venir. De una manera especial vamos a orar y a pedir la sanación del Señor, que tiene su poder en la Santa Misa de sanar. Vamos a orar y a pedir por las familias, por nuestras familias. Vamos a pedir el don de la sanación para nuestras familias. Yo les aconsejo que si en algún momento hay, a veces, porque esto se da en casi todas las familias, hogares, hay 2 hermanos que están peleados, o 2 familiares que están disgustados, o 2 personas que ahí como que no se pueden ver ni en pintura, ni en espejo, tráiganlos por favor, y si es usted el que está peleado con otra persona, véngase y tráigase al otro también. Y si no le hacen caso, a ver cómo le hace por invitación de una tercera persona para que venga el otro, porque queremos la sanación, queremos pedir al Señor, y el Señor tiene el poder de sanar en la misa. Si uno quiere y uno lo acepta, el Señor tiene poder de sanar. Entonces, sanación de las familias. Quisiera que trajeran a sus gentes. Nomás no se les olvide, vamos a empezar a las 7, más temprano, ¿ok? Media hora más temprano, o 15 minutos más antes de la oración que tenemos aquí, para que por favor no me fallen, ¿ok? También les advierto una cosa: va a venir mucha gente, se espera mucha gente, porque van a venir de varios lugares, de varias ciudades aquí alrededor. Así es que si ustedes no llegan a tiempo, se van a quedar paraditos. Si quieren asiento, les aviso, llegan temprano, o sea, se acomodan a tiempo. Pero van a tener una misa de sanación, ¿de acuerdo? Les digo antes de que se me olvide. Bueno, ¿cómo les ha ido en sus familias? Bien, más o menos, de todo. Por ahí hay algunas caras que hicieron, bueno, pues aguantándola ahí nada más. ¿Saben? Ninguna familia la hizo Dios para que se aguantaran unos a otros, ninguna. Hay familias y hay matrimonios, como les decía la vez pasada, que se toleran unos a otros. Viven juntos y ahí más o menos se toleran, se aguantan, pero no se aman
y no son felices uno con el otro. No es eso lo que Dios quiere, ¿eh? Entonces, tengan muy presente eso, por favor. En cuanto a las misas de sanación, antes de que me acordé ahorita, antes se me olvide, queremos saber si las hacemos más seguido, de perdido una vez al mes, las misas de sanación. Ve uno que hay tanto mal en la sociedad, tanto mal, tanto pecado, tanta división, tanto sufrimiento, tanto dolor. Y Dios que quiere sanar eso y nosotros que no nos acercamos a Dios para que lo sane. No nos acercamos al mejor doctor. Entonces nomás les digo, para que no se les olvide. Hoy vamos a hablar de un tema que yo considero bastante importante, que es sobre la Virgen María. María, regalo de Dios, es lo que es la Virgen María. Quiero dejar un tiempo al final otra vez, un poquito, a ver si no me acelero hablando mucho, un poquito más de tiempo para que hagan preguntas y aclaren y demás cosas, ¿sí? Porque sobre la Virgen María, desgraciadamente a veces hay muchas dudas, a veces hay muchas preguntas que a veces nos han metido otras religiones. Pero voy a hablar sobre la Virgen María ahora un poco. Si alcanzamos a terminar ahora lo que quiero darles, que es una visión general, sobre María se puede hablar muchísimo, pero si alcanzamos a ver lo que es una visión general, pasamos a otro tema la próxima vez. Pero si no, continuamos hasta que tengamos una idea más o menos de lo que es la Virgen María. Les voy a hablar sobre ella. Ustedes han visto muchas advocaciones de la Virgen María, ¿no es cierto? ¿Bajo qué nombre han escuchado ustedes a la Virgen María? ¿O la conocen? En lugares donde se ha aparecido. ¿Cómo se llama? Díganme ustedes nombres, díganme. La Virgen de Guadalupe. Más vale que no les falte esa, ¿eh? La Virgen de Fátima. La Virgen de Lourdes. ¿Dónde está Lourdes? En Francia. ¿Y Fátima? Portugal. ¿Y Guadalupe dónde está? México. ¿Cuál otra? ¿Cuál? Medjugorje. Es que se está apareciendo todavía, ¿eh? La Virgen de Medjugorje se sigue apareciendo. ¿Cuál otra? Nuestra Señora de Zapopan, allá en México, en Jalisco. ¿Quién más? San Juan de los Lagos, también en Jalisco. ¿Cómo son acaparadores esos de Jalisco? ¿Cuál otra? Talpa. La Virgen del Cobre es de Cuba, ¿no? De la Caridad del Cobre, la Virgen de Cuba. La Virgen del Carmen. ¿Cuál otra? La Virgen de la Paz es la Virgen de Medjugorje, la que hablábamos ahorita. Reina de la Paz se llama ella. ¿Cuál otra? La Virgen de los Ángeles. Perpetuo Socorro. La Inmaculada, bueno, es el Inmaculado Corazón de María. Inmaculado Corazón de María. Ah, la Inmaculada Concepción, es otra vocación de la Virgen María. Bueno, les voy a decir algo para que no digan como aquella viejita que estaba peleándose con las vecinas. Llegó ella a vivir por ahí a Guadalajara, y ahí en Guadalajara pues son muy devotos de Zapopan, y ella venía de México, ¿verdad? Y dice, pues dirán, no, ella venía de San Juan de los Lagos, ella viene de San Juan de los Lagos. Y dice, pues dirán lo que quieran, dice la viejita, todas las vecinas ahí. Pero la Virgen de Zapopan peina a la Virgen de San Juan. Es de sus sirvientas, la peina. Todas las Virgen de San Juan. Ella le tenía mucha devoción a la Virgen de San Juan. Me he encontrado, aunque ustedes no lo crean, con gente que me pregunta, bueno, ¿cuántas vírgenes hay? Pues ¿cuántas son o qué? No es más que una. No es más que una, la Virgen Madre de Dios. No es más que una, pero la gente le ha adjudicado diferentes devociones o diferentes nombres. Pero es la misma. Jesús no tuvo más que una madre, ¿ok? Igual que ustedes y que yo. No más una. No puedes tener dos madres. Podrás no tener, que es otra cosa, pero por lo menos tiene una, ¿verdad? Es diferente. Jesús tuvo una, no dos, ni tres, ni cuatro, ni nada, ¿ok? Una cosa que quiero aclarar, de las que mencionamos hace rato, de las advocaciones que mencionamos hace rato, en algunas la Virgen se apareció y en otras no se apareció en ningún lado, simplemente la gente la pintó, casi siempre un pintor. Un pintor hizo una imagen como él se lo imaginaba de la Virgen y le adjudicó un nombre, ¿sí? Que la Virgen por ejemplo, la Inmaculada Concepción o algo así. Pintores la hicieron y le adjudicaron un nombre y luego se desarrollaron devociones a esa Virgen o a ese cuadro de la Virgen que está en la iglesia de X ciudad, ¿sí? Por ejemplo, la Virgen de Zapopan, por si ustedes saben cuál es el origen de la Virgen de Zapopan.
Ella no se apareció en Zapopan, y ahí tampoco es pintura, ahí es una estatuilla, una estatua chiquita como de unos 30 centímetros, unos 12 pulgadas. Esa estatua era la que cargaba uno de los misioneros, y aquí me van a disculpar porque no me acuerdo quién de todos era. Era Fray Bartolomé de las Casas, no sé, no quisiera equivocarme. Pero uno de los misioneros franciscanos que primero llegaron a América y que andaban evangelizando por todos lados, cargaba a él esa virgen, a donde él iba a predicar y enseñar a los indígenas, la cargaba aquí al pecho, se la colgaba. Está hecha esa virgen de pasta de olote. Según una vez estuve yo escuchando o leyendo por ahí, de pasta de olote. El olote del maíz, lo molían a veces los indios, no sé cómo lo molían, y hacían una especie de pasta. Y con esa pasta hacían estatuillas y hacían figuras y todo, y así está hecha. Y entonces se la cargaba, a donde quiera que iba la ponía sobre un altar, allí celebraba la misa y allí hablaba y predicaba la palabra de Dios. Llevaba esa estatuilla. Y se quedó allí en Zapopan y se le siguió haciendo una devoción por muchos años y ya tiene como 400 años o más. Y ahí se quedó la Virgen en Zapopan. Pero esa no es una imagen de la Virgen que se haya aparecido en ningún lado, es la estatuilla. Y luego la gente va y le pone vestidos así muy bonitos y grandes y cuánto. Algo así pareció con la Virgen de San Juan. No me acuerdo ni quiero equivocarme si es más o menos la misma historia o si la estoy confundiendo, la que cargaba aquel misionero. Pero le estoy dando a entender, lo que les quiero decir es lo siguiente. En muchas ocasiones no es que la Virgen se haya aparecido en ese lugar, sino que simplemente allí se desarrolló una devoción a la Virgen. Y se les puso el nombre, en muchos lugares a la Virgen, se le puso el nombre del pueblo donde se apareció o donde está esa imagen. La Virgen de Zapopan se llama así porque así se llama el pueblo, que ahora es ciudad, pegado con Guadalajara, Zapopan. La Virgen de San Juan se le puso así porque así se llama el pueblo, San Juan. La Virgen de Fátima, que sí se apareció allí, la Virgen en Fátima, se le puso así porque Fátima se llama el pueblo. Y ahora a muchas mujeres también se les pone a veces el nombre de Fátima, algunas. Lourdes, lo mismo. La Virgen de Lourdes se le puso así porque se apareció en Lourdes. La Virgen de Guadalupe es un misterio. ¿Por qué se llama Guadalupe? Es un misterio. Y hay varias teorías. Hay varias teorías por qué se le llama la Virgen de Guadalupe. Si es que ella dijo que así se le llamara, o si es que era una devoción de una virgen que estaba en España una virgen morena, y algunos estudiosos después dijeron, se me hace que le pusieron así por la virgen que está en España, que es una virgen de madera ennegrecida, morena, o si es que viene de la derivación de los indios, Tecuatlalupe, que creo que significa algo así como el lugar o el río entre rocas, el arroyo entre rocas, algo así significa, pero en fin, eso es lo de menos. El caso es que hay muchas devociones y no se me confundan, hay una sola Virgen María, una sola. Ninguna peina ninguna otra, ¿eh? O sea, la abuelita. Ninguna es la sirvienta de la otra, porque nomás es una, ¿ok? Y vamos a hablar sobre María un poquito. ¿Quién es María? Porque les dije hace rato, hay tantos malos entendidos y hay tantas confusiones. Y la verdad, a muchas personas las han afectado. Las han afectado a veces con ideas erróneas o equivocadas. Vamos viendo quién es María. En primer lugar, la Virgen María no es ni fue idea de los hombres, sino idea de Dios, para empezar. El hecho de que tengamos a la Virgen María es capricho, voluntad, antojo, como le quieran llamar, de Dios, no de nosotros. La Virgen María fue deseo de Dios, y ustedes lo ven desde el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. En Génesis 3:15, Dios promete que va a mandar a una mujer. Allí habla Dios primero. Va a mandar a una mujer para que venga ella y su descendencia a pisarle la cabeza ¿a quién? A Satanás, al demonio. Acuérdense ustedes en el pasaje de la creación que el demonio hizo caer a Eva. Eva hizo caer a Adán, como suele suceder siempre, las mujeres son las que tienen la culpa. Ah, no, ¿verdad? ¿No es cierto? Ya se están enojando las mujeres. No, no es cierto, no es cierto. Los otros que andan ahí de sonsos, ¿verdad? De creídos, ¿quién les manda? Bueno. Hay algunas, es al revés, bueno. Eva hizo caer a Adán y el caso fue que los dos cayeron en pecado y se fueron del paraíso porque desobedecieron a Dios. No fue tanto la desobediencia, el pecado de Adán y Eva, les hablé una vez de esto, fue la soberbia de no querer aceptar la presencia de Dios. Ellos querían ser como dioses.
El pecado de Adán y Eva no fue comerse una manzana. Ese sería un pecadito minuto, así, pequeñísimo. Imagínense todo el castigote que nos vino porque a aquellos onzos se les antojó una manzana. Pues no, no se trata de eso. No, no es eso. El pecado de Adán y Eva fue, y cuando estudiamos un poquito del Génesis, acuérdense que es todo un simbolismo tremendo que hay en ese libro. No es tanto la historia en sí en la que tenemos que clavarnos, es lo que significa la historia. La historia en sí misma es simbólica. La historia de Adán y Eva, del paraíso y todo eso es simbólica. Pero lo que Dios nos está queriendo decir por medio de ese cuento es lo que en realidad pasó con el hombre. Se separó de Dios por soberbia, porque quiso ser como Dios, tentado por Satanás, sí, pero quiso ser como Dios. Bueno, en cuanto peca el hombre y por su propia voluntad es expulsado del paraíso por su propia decisión, inmediatamente Dios hace una promesa allí mismo. El hombre no la pidió. En ninguna parte del Génesis dice que Adán se hincó a pedir perdón. No se hincó. Eva tampoco se hincó a pedir perdón. Ninguno de los dos. Si lo hicieron porque se sentían tan mal o tan culpables que no tuvieron el valor de hacerlo, yo no sé. No sé por qué no se les ocurrió decir, Señor, perdónanos, nos equivocamos. Probablemente si lo hubieran hecho, ahí se hubiera acabado la expulsión del paraíso. Conociendo la misericordia de Dios, probablemente. Pero no lo hicieron. No pidieron tampoco salvación para su pecado. Dios la ofreció. Y le estoy recordando esto porque esto mismo se aplica a nuestras vidas personales. Esto mismo que le pasó a Adán y Eva nos pasa a nosotros, en nuestra vida real. Esto mismo que le pasó a los judíos o a los hebreos en el desierto y en Egipto y en todas partes, es lo que nos pasa a nosotros. Ya no vivimos en Egipto, pero lo que ellos pasaron y sufrieron, lo seguimos pasando y sufriendo nosotros. Los pecados de ellos son los mismos pecados que hacemos ahora. El ser humano no cambia, mis hermanos. Los mismos pecados que se hacían hace 3000 años son los que se hacen ahora. Nada más ahora hay teléfonos, ¿verdad? Hay televisiones, pero antes no había. Pero los pecados son los mismos. Los mismos. Bueno. Dios es el que promete la salvación. No la piden ellos. Y esto grábenselo, es bien interesante para nuestra vida. Muchas veces antes de que tú pidas la salvación o el perdón, Dios te lo está ofreciendo. ¿Por qué? ¿Porque lo mereces? No. Ni ustedes, ni yo, ni nadie merecemos el perdón de Dios. No lo merecemos. Porque Dios no ha sabido más que darnos cosas buenas y nosotros no hemos hecho otra cosa más que darle cosas malas muchas veces. Salvo raras excepciones, ¿verdad? Pero por lo general somos personas egoístas, egocentristas, ególatras y todo lo que empiece con ego. Eso somos muchas veces. Pensamos en el yo y yo. Y aquí es donde viene el pecado más grande de la humanidad. Yo primero, Dios después. Dios promete la salvación y lo primero que promete es a aquella mujer que va a venir como mandada de Él. María es regalo de Dios, mis hermanos. No la pedimos nosotros, no la buscamos nosotros. Cuando la Virgen María se ha aparecido en diferentes lugares, no fue porque nadie le estaba pidiendo que se apareciera. Fue porque ella quiso y Dios la mandó. María es regalo de Dios. ¿Regalo para qué? Para nuestra salvación y nuestro volver a Dios. ¿Por qué Dios escogió una mujer? Vayan y pregúntenselo a Él, a mí no me lo pregunten, yo no sé. ¿Por qué Dios quiso que el Salvador viniera por medio de una mujer y no directamente? A mí no me pregunten, pregúntenselo a Dios. Porque ese es su plan, su decisión, su capricho, su gana. No fui yo el que decidió eso, ni ninguno de nosotros. ¿Por qué María es importante para nuestra salvación? No es porque yo quiera ni porque ninguno de ustedes quiera, es porque Dios quiso y se acabó. Y de eso voy a hablar más adelantito ahorita. La importancia de María en nuestra salvación. Muchas veces se ha tratado de oponer muchas personas con malos entendimientos teológicos, con un entendimiento muy limitado y muy desviado de lo que es la teología y la voluntad de Dios. Muchas personas han querido poner en contra a Jesús y María como si fueran enemigos. ¡Qué tontería más grande! Y hay personas que te dicen, Jesús se va a enojar
se va a enfurecer, más aún te va a condenar si tú te acercas a María. Te lo dicen, con otras palabras te están diciendo eso. No te acerques a la madre de Jesús porque Jesús se va a enojar, se va a enfurecer, se va a molestar muy seriamente. Y va a decir que tú eres un idólatra, que tú estás adorando dioses falsos y que tú estás siguiendo a otras personas y no a Él. Y Jesús está, te dicen así. Y Dios es tan celoso, porque dice el Antiguo Testamento que Dios es muy celoso. Si yo les dijera cuántas cosas dice el Antiguo Testamento que son tan absurdas, y es porque la gente así lo entendía. Si yo les dijera cuántas cosas, hasta que viene Cristo y nos aclara las cosas. Cuando Cristo nos aclara y nos enseña, entonces se nos abren los ojos. Pero hay personas que no saben entender entre eso. ¿Cómo podemos poner o queremos ponerlos en contra a dos personas que están íntimamente unidas, madre e hijo, y que el hijo mismo creó a su madre y le dio todas las virtudes y grandezas para nacer de ella y para darnos la salvación también a través de ella? ¿Cómo queremos ahora nosotros enemistarlos, por favor, por amor de Dios? Eso no nos compete a nosotros. Eso es voluntad de Dios. Fíjense en una cosa muy importante. Siempre que ha habido una persona, en toda la historia de la humanidad, siempre que ha habido una persona grande o un evento grande en la historia de la humanidad, siempre ha habido gente en contra y gente a favor de esa persona o de ese evento. Siempre. Díganme ustedes de alguna persona importante, pero bien importante en la historia de la humanidad, o incluso ahorita, de las actuales, que no tenga muchos enemigos y también muchos seguidores. Díganme de una persona. Cuando alguien no es tan importante o no sirve para nada, no tiene ni enemigos ni seguidores, o a lo mejor podrá tener seguidores, pero enemigos lo más seguro es que no tiene. María, desde que ella existe, desde que ella vino al mundo, ha tenido enemigos y ha tenido gente que la ataca tremendamente. Y no, esto no es nuevo, ¿eh? Esto empezó desde los principios de la Iglesia Católica. Gente que la atacaba a la Virgen María. Se le vino a atacar tremendamente más con el nacimiento del protestantismo hace 450 años. Cuando ellos nacen, vienen a atacar a la Virgen María mucho más fuerte. Pero bueno, no ha habido ninguna persona grande, empezando con Jesús, que no haya sido tan atacado. Y saben una cosa, el diablo trabaja, aunque no lo crean, trabaja mucho. Sobre todo cuando hay una persona de esta calidad que trata o va a hacer tanto bien a las gentes. Lo que se me hace más triste del caso es que la Virgen María jamás atacó a nadie. La Virgen María jamás rechazó a nadie. La Virgen María jamás hizo nada por dañar a alguien. Y hay tantas gentes atacándola a ella. Digo yo, ¿dónde está la lógica? Si me dijeran, es que están atacando a una persona que les ha hecho un mal, diría, bueno, se están defendiendo, ¿verdad? Pero es una persona que lo único que hizo fue bien y en humildad y callada totalmente. ¿Por qué la atacan? ¿Por qué la rechazan? Es una contradicción tremenda. Pero bueno, es parte de la humanidad también. Es parte de la humanidad también esa situación. María ha sido muy atacada, pero María no existe ni existió por voluntad de ella, sino por voluntad nada más de Dios. Dios hizo a María para su Hijo y para nosotros. Óiganlo bien. Dios creó e hizo a María para su Hijo y para nosotros, como regalo. Ella no vino al mundo para ser servida, igual que Jesús. Vino para servir. Yo me he puesto a meditar, hay unos libros por ahí muy buenos. Les aconsejo que lean un libro, entre tantos buenos que hay, el libro de El silencio de María, del padre Ignacio Larrañaga. ¿Lo han leído algunos de ustedes? Creo que algunos de ustedes lo han leído. El silencio de María se llama, del padre Ignacio Larrañaga. Está muy bonito el libro, y lo que te expresa y te explica es lo siguiente. María nunca quiso sobresalir, ni le interesó su persona, ni su imagen, ni su grandeza. Lo que menos tuvo ella fueron los egos. En ninguna parte del Evangelio ustedes escuchan, y vaya que no se habla mucho de la Virgen María también por eso, por su humildad y sencillez.
porque ella nunca quiso sobresalir. Pero lo que se menciona de la Virgen María, en ninguna parte del Evangelio se habla de que ella haya hecho algo para sí misma. Nada. Acuérdense ustedes, díganme ustedes los pasajes más o menos en orden cronológico en los que aparece la Virgen María en el Evangelio. Díganmelos. ¿Cuál fue el primero donde aparece? Entre paréntesis, cuando quieran leer de los 4 evangelios que tenemos, el que habla más de la Virgen María y más bonito es San Lucas. San Lucas es el evangelio, le llaman los teólogos y bíblicos, el evangelio de la mujer, porque San Lucas también habla mucho de las mujeres, de la mujer, y el evangelio de María. San Lucas menciona mucho a varias mujeres en el evangelio y como que la resalta bastante. También San Lucas es conocido como el evangelio del amor, habla mucho del amor. San Lucas es muy tierno para escribir. San Lucas era un doctor, era una persona culta. No fue uno de los apóstoles él, acuérdense, San Lucas no anduvo con Jesús directamente, pero San Lucas conoció de Jesús y no sabemos si haya conocido a Jesús en persona. Fue discípulo de los apóstoles, pero él habla tan bonito de la Virgen María. Hay un libro por ahí, también es novela, que se llama Médico de Almas. Médico de Almas, así se llama, de Taylor Cadwell. ¿Quién es la autora? Es una autora norteamericana. O Médico de Cuerpos y Almas. ¿Alguien conoce ese libro? Yo lo leí hace muchos años. Médico de Cuerpos y Almas, algo así. Es una novela sobre San Lucas. Se las aconsejo. Está muy bonita porque sobre todo esta escritora, está muy enterada de cómo se vivía en aquellos tiempos, de las costumbres y todo lo que había, y te desarrolla la novela en cómo estaban aquellos tiempos, cuando los romanos, cuando los judíos, etcétera. Se los aconsejo también ese libro. A mucha gente no le gusta leer, yo sé, ¿verdad? Pero es bueno leer. Aprende uno tanto de la vida y de tantas cosas. Te da a veces tanta paz el leer, el ver que tus problemas son nada comparados con los de otras personas y que otras muchas personas ya pasaron por lo que tú estás pasando y que salieron adelante y tú también vas a salir adelante. Les aconsejo leer. Uno de los libros, entre paréntesis, que les aconsejo es lean las vidas de los santos. Hay muchos libros muy buenos sobre las vidas de los santos. Léanlos. No saben cuánta luz te da el leer a estas personas y sus vidas. Te da mucha luz. Te aclara tus problemas de la vida tuya. Tu vida, valga la redundancia. Tus propios problemas te los aclara. El leer a estos santos. Hay libros muy buenos que se los aconsejo. En vez de que vean tanta televisión, ustedes no ven televisión nunca, ¿verdad? Pero lean. Vean esos libros tan bonitos que tienen tanto que enseñarnos. Bueno, el Evangelio de San Lucas nos habla mucho de la Virgen María. La primera vez que se habla de la Virgen María es en la Anunciación, ¿sí? ¿O se nos pasó alguna? Bueno, no estoy contando el Antiguo Testamento, que en muchas partes habla de la Virgen María. Estoy hablando del Nuevo Testamento. Se empieza a hablar de la Virgen María en la Anunciación. Y lo primero que nos habla es que el ángel va y se le aparece a María. ¿Y qué le dice el ángel? ¿Qué le dice el ángel a la Virgen María? Díganmelo en lenguaje moderno. ¿Qué le dice? Lo que le decimos cada vez que rezamos a María. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Eso le dice el ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Por qué Dios te salve? Porque así se saludaban los judíos antes. Los judíos antes, para saludarse unos a otros, se decían Dios te salve. Qué bonito saludo, ¿no? Decían Dios te salve Juan, Dios te salve María, Dios te salve Pedro, Dios te salve Margarita. Qué bonito se saludaban antes. Nosotros todavía nos despedimos a veces, así cuando decimos adiós, lo que estamos diciendo es, vaya usted con Dios. Cuando decimos a alguien adiós, de ahí viene la palabra, eso significa, es vaya usted con Dios. Bueno, hay palabras que tenemos también, por ejemplo, del árabe, ojalá. ¿Saben lo que quiere decir ojalá? Dios quiera, quiere decir Dios quiera. Alá es el Dios de los árabes. Alá. Ojalá es árabe, no es español. Los españoles tomaron eso de los árabes. Acuérdense que los árabes invadieron por muchos cientos de años a España. Ojalá quiere decir Dios quiera. Bueno, y hay muchas frases así. El ángel se le aparece a María
Imagínense la escena por un segundo. No sabemos qué estaba haciendo la Virgen María. Generalmente se le pone como que estaba rezando. Es posible, muy posible que estaba la Virgen María rezando. Si ustedes tienen la oportunidad de ver la película de Franco Zeffirelli, la que se llama La vida de Jesús, de Franco Zeffirelli, ahí tiene una escena muy bonita de cuando el ángel se le aparece a la Virgen María y la pone en la noche cuando ella estaba dormida. Dice que ella estaba dormida, a medianoche se le aparece el ángel y le habla, porque antes las mujeres no podían trabajar como ahora. Antes nomás el hombre mantenía a la mujer, ahora es al revés, la mujer mantiene al hombre. Pero, no, ¿verdad? No, no es cierto. Bueno, a veces hay de todo. Pero en aquel entonces era la peor tragedia. Lo más probable es que ni se preocupaban las mujeres de eso, pero a María, que era la que menos pensaba ni siquiera en eso, se le aparece el ángel y le dice que si quiere ser la madre del Salvador. ¿Qué contesta María? ¿Qué contesta? Antes del hágase contesta otra cosa. Es una pregunta. Antes del hágase dice, hace una pregunta a ella. Muy humilde, pero no era tonta. Bueno, ¿y cómo va a ser eso? Le dice ella. ¿Cómo es posible que yo sea la madre del Señor, del Salvador? Para que vean que no era tonta. Dije, María era una persona, pues como cualquier otra persona, inteligente. ¿Cómo es posible si yo no tengo hombre? No conozco varón. Ella sabía que para que hubiera un hijo se necesitaba hombre y mujer. Dice, ¿cómo es posible? Y le dice el ángel, tú no te preocupes. Si tú aceptas, el Espíritu Santo se encargará de eso. Él descenderá sobre ti, te cubrirá con su sombra y tú quedarás embarazada. María ya no pregunta más y dice, hágase en mí según tu palabra. Yo soy la esclava del Señor. O sea, y yo no soy nadie para decir sí o no. Si es voluntad de Dios lo que Él quiera, que se haga. Y saben una cosa, les dije, María no era tonta, pero tampoco quería nada para ella. Solamente quería conocer y aceptar y abrir la voluntad de Dios. Esta semana estaba con un grupo fui a darles una plática y me hicieron una pregunta muy buena. Una pregunta muy buena me hizo una de las personas y me dijo, Padre, ¿cómo podemos balancear en nuestras vidas entre el tiempo que le damos a Dios y el tiempo que le damos a la familia? Más bien la pregunta era, el tiempo que le damos o el esfuerzo que le damos al mundo, y el tiempo que le damos a Dios. Y por el mundo se refería a él, familia, trabajo, ocupaciones y demás. ¿Cómo podemos balancear las dos cosas? Le dije yo, no tienen que balancear nada. Si tú balanceas dos cosas, ya estás poniendo dos opuestos. Uno es una cosa, otro es otra. En el plan de Dios, tú no puedes separar al mundo de Dios. Si tú eres un cristiano verdadero, tiene que ser todo, tu vida, tu trabajo, tu dinero, tus esfuerzos, tus preocupaciones, tus alegrías, tiene que ser todo lo mismo, dentro y junto con Dios. Esta era la actitud de María. Para María su vida era Dios y ella estaba abandonada en Dios y lo que Dios quisiera, ella estaba dispuesta. Fuera triste o alegre, se viera como algo muy bueno o algo muy malo, ella estaba dispuesta a que se hiciera lo que Dios quería. María en ningún momento esperó o pidió algo para ella. Voy a insistir en este punto, porque nosotros sufrimos muchas veces por estar queriendo y esperando cosas para nosotros. Esa es la raíz del sufrimiento, mis hermanos. Si se acuerdan cuando hablamos de creados para ser felices, vimos eso. La raíz del sufrimiento es que estamos queriendo y esperando cosas para nosotros. Muchas veces es dinero, otras veces es salud, otras veces es cariño o apreciación. Hay veces que es compañía, hay veces que es agradecimiento, hay veces que es regalos, amor, tantas cosas que estamos esperando para nosotros y sufrimos porque no recibimos lo que estamos esperando. María, la raíz de su paz estaba en que ella no esperaba nada para ella. Óiganlo esto, no esperaba nada para ella y tenía paz en su corazón. Y vaya que se le fue como en feria, Ustedes saben la historia, cómo le fue después por haber tenido aquel hijo. Desde que se lo andaban persiguiendo de bebé, de chiquito, hasta que se lo criticaban y lo querían apedrear de grande y se lo mataron por último y lo crucificaron.
Y cuando resucita Jesús y empieza la iglesia a existir, no terminaron las persecuciones ni las preocupaciones. Continuó todavía hasta que María se fue al cielo. Hasta que nuestra madre se fue al cielo, continuaron los problemas, los ataques, las preocupaciones y mortificaciones. Sin embargo, dentro de todo esto ella tenía paz. Esta es la actitud que tenemos que aprender ustedes y yo, mis hermanos. Tenemos que aprender a estar abiertos a Dios día y noche. A decirle, Señor, tú llevas mi vida, yo te acepto y tomo lo que tú me des cuando tú quieras y como tú quieras, Señor. Si pudiéramos decirle esto a Dios, tendríamos tanta paz. No se te acabarían los problemas que ahora tienes, pero los superarías con tanta paz. Una de las tragedias más grandes de la vida es que los problemas, aunque después los vamos a superar siempre, mientras los tenemos nos están martirizando y amargando la vida. Tenemos problemas y cosas que nos están martirizando y amargando la vida y estamos soñando con una vida o una situación en donde no tengamos ya ningún problema. Y a veces buscamos soluciones. Por ejemplo, creemos que el día que tengamos dinero se van a acabar nuestros problemas. Yo les digo, no es cierto. No existe tal cosa. A veces creemos que el día que tenga yo salud o me alivie de esta enfermedad, se van a acabar mis problemas. Te digo, no es cierto. Vendrán otros. A veces que pensamos, el día que yo regrese a mi pueblo con mi familia, se van a acabar los problemas. Yo te digo, no es cierto. El día que yo salga de ese trabajo, andan los niños perdidos ahí, ¿no está la mamá aquí? El día que yo salga de este trabajo, de este problema en el trabajo, voy a andar feliz. No es cierto. María no esperó nada para ella y es cosa que tenemos que admirar de nuestra madre. María se abandonó en el Señor. María vivió un día a la vez, como dice por ahí a veces la canción. Un día a la vez. Porque te digo una cosa, a lo mejor mañana no existe. A lo mejor mañana no existe. Y ya te estás preocupando por lo que va a venir dentro de un mes. Ya te estás preocupando por lo que esperas que va a venir dentro de un mes. Y a lo mejor ni siquiera vas a llegar allá. Y no vives hoy por estar esperando aquello. María fue una persona que se abandonó. Es lo que quiero que entendamos, por favor. Porque fue una persona que se abandonó al Señor. Porque fue una persona que nunca pidió nada para ella misma. Tenía un poder muy grande que Dios le dio, entre otras cosas. María tenía el poder de bajar al Espíritu Santo, de hacerlo bajar. Y lo tiene ese poder. María tiene el poder de hacer bajar al Espíritu Santo. La primera vez en que oímos oficialmente del Espíritu Santo bajando al mundo, no es la primera vez que bajó, pero la primera vez que en la Biblia oímos oficialmente que el Espíritu Santo bajó al mundo fue en la Anunciación. Bajó para cubrir a María y hacer que quedara embarazada de aquel Salvador de Jesús. Luego hay otra ocasión en que oímos bajar al Espíritu Santo sobre Jesús, es el día de su bautismo, ¿se acuerdan? Así que oficialmente se presente. Y hay una tercera que es muy importante. En la segunda no está María directamente envuelta, pero está Jesús, que qué más quieres, ¿verdad? En la tercera es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y en ese momento, dice cuando lee San Lucas, está hablando de quienes estaban allí, a la primera persona a la que menciona es a María. La primera persona que estaba orando con ellos era María. Cuando ustedes quieran que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, inviten a María a que esté a un lado de ustedes pidiendo por la venida del Espíritu Santo. Y entonces viene. No por el poder tuyo, ni el mío, ni el de nadie de nosotros, por el poder y la intercesión de María. María tiene ese poder. Después, cuando María va al cielo y demás, el Señor la convierte y la hace su mensajera. Hace a la Virgen María su mensajera. Ustedes han oído que en muchas partes del mundo se ha aparecido y se sigue apareciendo la Virgen María, ¿no es cierto? A que no escuchamos con la misma frecuencia que Dios se ha aparecido o se esté apareciendo, Cristo mismo. ¿Se han fijado en eso? ¿Por qué no oímos más? Aunque hay veces en que la gente inventa que se apareció la Virgen María, en que no es cierto, en muchos de los casos sí es cierto, y María se está apareciendo. Y lo tenemos comprobado con milagros palpables.
Pero ¿por qué no oímos de igual manera que Jesús está apareciendo en tal parte? Porque Jesús mismo ha nombrado su mensajera a María. Le ha dado ese cargo. Le ha dado esa chamba. Y siempre que se aparece la Virgen María en algún lugar, sea el que sea, aquí en México, en Sudamérica, en Cuba, en Europa, en donde sea, en África, donde quiera que la Virgen María se aparece, siempre es para ayudar a sus hijos. Siempre. Esas frases que le dijo a Juan Diego en el Tepeyac y que están escritas. Entre paréntesis, no dejen de ir, quiero ir, yo no he ido, pero me dicen que está hermoso. La exposición de la Virgen de Guadalupe en el Bowers Museum, aquí en Santana. ¿Han oído? Está ahorita y va a estar hasta diciembre. No sé qué día de diciembre va a estar la exposición. No se la pierdan. Creo que cobran como unos $6 la entrada, no estoy seguro. ¿Alguien ha ido de ustedes? ¿Qué tal está? Muy bien. La membresía para ir siempre cuando uno quiera. Bueno, pero $3.50 es la entrada normal. Vayan. Y sobre todo lleven a sus niños. Está una exposición de cuadros y pinturas y muchas cosas que trajeron de México, de la Basílica de Guadalupe, y se están exponiendo ahí. Me han dicho que está muy bonita y quiero ir a verla, no he tenido tiempo, pero ya me han dicho personas que conocen mucho de esto que vale la pena, que está muy bueno. Bueno, María ha sido la mensajera de Dios. Ha sido la mensajera de Dios desde que ella vino al mundo. Y María es la madre nuestra que Dios nos ha dado. María no es nuestra madre porque nosotros la hayamos hecho nuestra madre, sino porque Dios la hizo nuestra madre. ¿Por qué lo hizo Dios? Nada más por una simple y sencilla razón. Porque le dio su muy regalada gana. Por eso. Y si usted quiere reclamarle a Dios, vaya y reclámele. Y peléele. Y échele todo lo que quiera. Pero es muy su voluntad y a ver quién le gana. Muy su voluntad. Si Dios nos dio a María como madre es porque le dio su regalada gana. Y les digo por qué creo que nos la dio la Virgen María como madre. Porque Dios nos conoce, sabe lo que son nuestras necesidades y nos quiso dar la imagen de una madre en el cielo. Dios es la perfecta imagen del Padre. Pero nosotros como humanos que somos, también tenemos que ver la imagen de la madre. ¿No es cierto? Y muchas veces para nosotros la imagen de la madre es más fuerte que la imagen del Padre. Para todos nosotros. Salvo excepciones, pero por lo general la imagen de la madre es más fuerte y más necesaria para nosotros que la imagen del Padre. Y Dios mismo sabía eso porque Él nos hizo y nos dio una madre en el cielo. Él es el Padre, Él es Dios, nadie le quita. La Virgen María no es más que una criatura, estamos de acuerdo 100%, pero ¿qué criatura? Bendecida por Dios y hecha nuestra madre intercesora. Jesús mismo le dio el poder de interceder desde que estaba en la tierra. El primer milagro que Jesús hizo lo hizo por orden, mandato y petición, como le quieran llamar, de su madre María. Dicen por ahí algunos teólogos algo muy interesante. Yo me reía cuando estaba estudiando esto en el seminario. Dicen algunos teólogos, en sus opiniones personales, dicen que Jesús tenía miedo de aventarse a predicar. Estaba medio gallinón. Ya sabía más o menos lo que le esperaba. Se la sospechaba, no era tonto. Al fin y al cabo Dios. Y no se animaba muy bien. Y que la Virgen María, su madre, lo empujaba. Oye, no te hagas, muévele. Ya tenía 30 años, fíjense, y todavía no se le veían ni esperanzas, ni aguas. Una persona de 30 años en el tiempo de Jesús era un viejo ya, ¿eh? Acuérdense que en aquel entonces las personas llegaban a 45 años y ya eran viejitos y se morían. Raro que una persona llegara a 60 años en aquel entonces, casi nadie llegaba. ¿Por qué? Por las enfermedades, no había ni para cuándo la salud que hay ahora, ni la medicina, ni mucho menos, y por las guerras y las pestes y demás, nadie llegaba a 60 años. El que llegara a 60 años era ya un anciano, pero ancianísimo. Rarísimo que alguien llegara a 60 años, nadie llegaba. Además se maltrataban mucho. Los climas, el sol, el trabajo y demás que hacían en aquel entonces, ni para cuándo. Ellos no tenían como ustedes aire acondicionado en las casas, ¿eh? Ustedes ahora están con su climita, su abaniquito, alfombrita para pisar suavecito. Hasta aquí en la iglesia, pura alfombrita, para que no se les lastimen los callos. Muy a gusto, camita suavecita. Antes de puro piso pelón. Antes dormían en el puro piso, camita suavecita, ropa calientita, y hace un poquito de calor y ¡ay, qué calor! Ahí están echándose abanicazos. Un escándalo tremendo que hacemos ahora, ¿verdad? En aquel entonces no. Jesús ya tenía 30 años y no se le veía muchas pintas de que hiciera nada.
Y dicen estos teólogos, se me hizo muy interesante, digo, yo me atacaba de risa cuando decían eso, que la Virgen María le plantaba sus pellizcos y le decía, oye, no te hagas, mijo, ¿a qué viniste? ¿De qué viniste? ¿De qué se trata? ¿O qué estamos jugando? ¿O qué? Muévale, apúrele, menele a la cazuela. ¿Para qué crees que le mandó el Padre? ¿Para qué? ¿Ahora qué? ¿Te voy a estar manteniendo todo el día yo o qué? Muévale. Yo creo que le decía aquella frase que he visto por ahí en unos vasos tequileros por ahí. Dice, el que no vino a este mundo a tomar vino, entonces ¿a qué vino? ¿No han visto esa frase de unos tequileros? Yo creo que la Virgen le decía, porque ese fue el milagro que le pidió primero, ¿no? Muévele. Entonces, como no se animaba mucho, la Virgen María les habló a la raza por ahí, lo puso entre la espada y la pared y le dijo, hey, aquí mi hijo se va a encargar del problemita que tienen ustedes. Se les acabó el vino, mi hijo, ¿qué iba a hacer? Y aquel todavía se sacateó. Madre, ¿y a ti y a mí qué? Tú déjalos, es muy su bronca. Ey, no le hizo mucho caso a la Virgen. Le dijo, hagan lo que Él les diga. Vénganse a hacer lo que Él les diga. No le quedó otra. Lo pusieron en evidencia y convirtió aquellos jarrafones así gigantes de agua, los convirtió en vino. Un buen negocito, ¿eh? Los convirtió en vino. A los 30 años Jesús empieza a predicar. Y por insistencia, les insisto, o les digo, esto es una teoría teológica, si ustedes quieren, pero suena muy interesante. Lo que sí es cierto es que la Virgen María tuvo y tiene el poder de hacer que su hijo haga milagros. Y no nada más ella lo hizo, lo sigue haciendo todos los días. Ustedes vayan a las basílicas de la Virgen y van a ver que está lleno de milagritos y de testimonios y de personas a las que la Virgen le ha concedido sanación y milagros. ¿Es la Virgen la que tiene el poder? No, es Dios el que tiene el poder. ¿Pero por intercesión de quién? De la Virgen, de su madre. Todo viene de Dios. Y a Dios le agrada y le gusta y le satisface que su madre le pida para sus hijos. Le gusta. A Dios le gusta más que alguien pida por ti que a que tú pidas por ti mismo. Y es por eso que Dios le hace más caso a la oración de intercesión que la oración de petición. Cuando tú estás pidiendo por otra persona, es más fácil que Dios bendiga a aquella persona que cuando Él pide por sí mismo nada más. Porque ahí no hay egoísmo. Cuando tú pides por otra persona no estás pensando en ti. En cambio, cuando pides por ti mismo, puede haber egoísmo. Por eso yo siempre les digo a ustedes que pidan por mí, Siempre les digo. Para que valga más, de veras. Y yo pido por usted, pues, ¿qué es lo que hago todos los días? Esa es mi chamba. Es lo que hago todos los días, pedir por ustedes, por sus familias, todos los días. Cada misa es lo que estoy haciendo, pidiendo por ustedes, por el pueblo de Dios, por mi pueblo al que el Señor me ha puesto a servir aquí. Por ustedes estoy pidiendo, cada misa es por ustedes. No es otra cosa la misa más que eso, pedir por ustedes. Claro, también ahí de pasito pido por mí, ¿verdad? Ahí de pasadita pido por... Lean la carta a los Hebreos, tan hermosa. El sacerdote es un hombre sacado de entre los hombres para ofrecer sacrificios a Dios por sus pecados y por los del pueblo de Dios. Lo dice la carta a los Hebreos, en la Biblia. Claro que sí. Y la Virgen María tiene el poder de sacarle a Dios lo que ella quiere. Lo que ella quiere. Aún cosas que Dios no pensaba hacer. Hay un cuento que yo les decía una vez. Les contaba una vez, muy bonito, y se lo voy a repetir. Dicen que una vez iba un hombre, un peregrino allá en la India, iba a ir a ver a la diosa o el dios Vishnu, creo que es la diosa, no sé, Vishnu, allá en su templo de ellos, en su religión. Y iba de peregrino, tenía que caminar muchos días para llegar a donde estaba aquel templo tan grande y famoso, iba a visitar a la diosa Vishnu. Y este era un hombre muy espiritual. No, este no era muy espiritual, perdón. Él iba nada más en peregrinación. En el camino llegó a un pueblo y allí, como iba pasando, le dieron asistencia en una casa. Pidió el alojamiento y una familia de buena voluntad, un matrimonio muy lindos. Pásele, aquí puede pasar la noche, le dieron de cenar y cuánto. Y ya se pusieron a platicar. Como se acostumbraba antes, ahora ya no se acostumbra a darle asistencia a nadie, desgraciadamente. Pero antes así era muy común. La gente iba de peregrino, se le daba asistencia. Y cuando están en la noche platicando, a la mañana siguiente se están despidiendo, ya se va aquel peregrino y le pide este matrimonio, era un matrimonio joven. Le dicen, oiga, hermano, ya que va usted para allá al templo a ver a la diosa Vishnu, ¿por qué no le pide, por favor, que si nos da un hijo a nosotros dos?
Tenemos muchos años de estar pidiéndole un hijo al Señor y no se nos ha concedido, no tenemos familia. Pídale, por favor. Y dice, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ustedes son un matrimonio muy buenos, muy lindos y me han ayudado mucho, me dieron el alojamiento y comida. Yo voy a hacer eso. Pues bien, llega al templo este hombre y se pone a orar y a pedirle a Dios a Vishnu. Dice, oye, a propósito, entre sus miles peticiones que llevaba ahí, dice, aquella familia que me dieron asistencia, me pidieron que te pidiera que les des familia, que les des un hijo. Y entonces aquella diosa le habla, o Dios, el Dios de ellos le habla y le dice, fíjate que no se va a poder. ¿Pero por qué? Porque en el destino de este matrimonio no está el tener hijos, el tener familia. Bueno, pues ni modo, dice él, pues ¿qué voy a hacerle? Eso ya no me compete a mí. Se regresa a él y de regreso no quiere pasar por aquel pueblo porque le da penita, se le hace muy duro decirle al matrimonio lo que le dijo Dios allá. Y regresa a su pueblo. 5 años más tarde, vuelve él a hacer otra peregrinación para ir a aquel templo. Y cuando va pasando por el pueblo donde vivía aquel matrimonio, se acuerda de ellos y dice, voy a llegar de paso, a lo mejor me dan alojamiento otra vez. Y cuando llega a la casa de ellos, lo primero que ve es a 2 chiquillos ahí jugando afuera, 2 niños felices de la vida, jugando allí en el patio. Y dice, mira, han de ser de los vecinos o de alguien. Entra y lo reciben con aquel amor y aquel gusto, se acuerdan de él, aquel matrimonio, le dicen, oigan, lo recibe cuánto, y él les dice, oigan, ¿y esos niños que están allá afuera? Dicen ellos, son nuestros. Dios nos concedió 2 hijos. Dice, ¿pero cómo? Si Dios mismo me dijo a mí que ustedes no iban a tener familia. Dice, pues nosotros no sabemos. Lo único que nosotros sabemos es que al año siguiente que usted vino, pasó otro peregrino y le hicimos la misma petición. Un hombre muy espiritual y muy santo. Y fue allá, al templo. Y efectivamente, al poco tiempo, quedó embarazada ella y tuvimos después estos 2 hijos que tenemos. Y él se queda todo desconcertado. Se queda muy, como dicen ustedes, muy sacado de onda. Y va al templo, continúa su peregrinación al día siguiente, y lo primero que hace al llegar al templo es ir a reclamar. A ver, aquí me van a poner las cuentas en claro. ¿A qué estamos jugando o qué? Si no se trata de jueguitos, ¿cómo que Dios mismo me dice una cosa y la otra? Entonces va con él y dice, Señor, vengo muy enojado contigo. Y Dios le dice, ¿pero por qué? Le dice, ¿cómo por qué? Hace 5 años vine yo y te pedí por un matrimonio que querían tener un hijo. Y tú me dijiste que no estaba en el destino de ellos tener ninguna familia, que ellos no iban a tener familia. Sin embargo, al año siguiente vino otra persona, te pidió lo mismo y ahí está que les concediste 2 hijos. A ver, ¿dónde está que el destino y el no destino? Entonces Dios soltó la carcajada, se rió Dios con una risa muy alegre y le dice a este hombre, ha de haber sido cosa de una de esas personas que tienen el poder de cambiar el destino con su oración. Ha de haber sido cosa de una de esas personas. Hay personas que tienen el poder de cambiar el destino de los demás. Óiganlo bien. Y una de estas personas, por excelencia y de las más grandes, es la Virgen María. La Virgen María tiene el poder que Dios le ha dado de cambiar el destino con sus oraciones y peticiones de cualquier persona. Hoy quería hablarles un poquito más sobre la Virgen María como canal de gracia para nosotros. Yo creo que voy a tener que dejarlo para la próxima vez. La Virgen María es canal de gracia para todos. Óigalo bien esto, católicos y no católicos, protestantes, budistas y todos. La Virgen María es canal de gracias para nosotros de parte de Dios. Nos guste o no nos guste. Esa es su misión y su trabajo. Y Dios lo hace así. Pero eso vamos a desarrollarlo mejor la próxima vez. Quiero dejar ahorita para preguntas un tiempo. Los que tengan preguntas, comentarios, levanten la mano a ver. ¿Quién tiene una pregunta? Ahí hay una. Okay. Y de una vez con tiempo, levántela. Ahí le van a llevar el micrófono para que la podamos escuchar. ¿Alguien más quiere hacer pregunta de más atrás? Ok, ahorita me. Diga. Padre, Sí. yo quiero preguntarle que dice, que me explique por favor, o que nos explique, donde dice, alguien va y le dice a Jesús, no, a la Virgen, he aquí Jesús y sus hermanos.
¿Nos puede explicar esto, por favor? Donde le habla, de los hermanos de Jesús, Sí, que habla. por favor. En varios pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, como unos 3 pasajes, se menciona a los hermanos de Jesús. ¿Verdad? ¿Lo han oído? Le dicen a Jesús allí, tu madre y tus hermanos te están buscando. Y cuando Jesús va a Nazaret también, allá al norte, le dicen, ¿qué no es este el hijo de José y de María? ¿Qué no viven su familia y sus hermanos entre nosotros? En varias ocasiones se menciona eso. No se les olvide, por favor, que la palabra hermanos en arameo y en aquella cultura más, no significa lo mismo que hermanos entre nosotros ahora. Hermanos en aquella cultura se le llamaba a los primos, parientes y tíos y sobrinos y todos los miembros de una misma tribu. Todavía ahora en ciertas culturas así se les llama a los parientes, se les llama hermanos. En China, por ejemplo, a los parientes de la misma familia, del mismo clan, se les llama hermanos. Y entre los judíos de una manera especial se les llamaba hermanos a los parientes. Cuando se refiere, la Biblia habla de los hermanos de Jesús, se está refiriendo a los parientes de Jesús, a la familia, pero familia en general de Jesús. Son hermanos. No quiere decir lo mismo. La Virgen María nada más tuvo a Jesús, a nadie más. Nada más. Por eso es la Virgen María, si no, no sería Virgen María. La Virgen María nada más tuvo un hijo. ¿Por qué? ¿Podía la Virgen haber tenido más? Claro. ¿Es pecado tener más hijos? No. ¿Podía la Virgen María haber tenido más hijos? Claro que podía haber tenido. Pero si ella se consagró al Señor y quiso hacerlo así, o fue voluntad de Dios, es muy gusto del Señor. Si Dios quiso ser el hijo único, Jesús quiso ser el hijo único y que fuera su madre única de carne, pues de mucho problema. Él lo hizo porque él quiso, quería, ¿no? Si hubiera tenido más hermanos, los primeros que se hubieran lanzado de apóstoles, hubieran sido los mismos hermanos de Jesús y hubieran quedado a la cabeza de los apóstoles como si fuera un negocio de familia después de que murió Jesús y resucitó. Bueno, fue así. El que quedó a la cabeza fue Pedro. Tenía Jesús, que no era nada de Jesús, Pedro. Jesús tenía parientes mucho y a ellos se les llama hermanos. Esto es el error que muchas veces los protestantes han hecho al no saber interpretar la Biblia en palabra hermanos. Hay muchas partes, no es la única de la Biblia, donde se habla de que, por ejemplo, con Lot y Abraham, Lot y Abraham eran hermanos. El hijo de Lot, ¿qué venía siendo de Abraham? Sobrino. Sin embargo, le llama a Abraham hermano. Le dice, tú eres mi hermano. Se llaman hermanos entre ellos. Entonces es muy común, muy sencillo de entender. Se les llama hermanos nada más a las personas que tenía, a todos los parientes. Por eso, ahí se confunden algunas personas. Nunca quieran, por eso les he dicho yo también, para poder entender la Biblia tenemos que estudiar cómo fue escrita la Biblia y qué significan las palabras de la Biblia. Si ustedes se meten al Apocalipsis, olvídense, todavía es una cosa más compleja que todo esto. Puro simbolismo, y tienen que entender los símbolos de cada cosa. Una vez les di una plática sobre el Apocalipsis y les expliqué todo eso. Entonces, es lo que significa. ¿Sí? Padre, ¿qué explicación nos podría dar acerca de lo que escuchamos de que algunas vírgenes lloran y sudan aceite y cosas así? Miren, les dije hace rato que hay cosas que la gente inventa. Óiganlo bien. Por su devoción, por su imaginación, por como le quieran llamar, hay cosas que la gente inventa. Pero también hay cosas que son verdaderas, milagros. Hay estatuas de la Virgen que se dice que lloran. Yo sí creo que sea posible. No me ha tocado a mí personalmente ver ninguna. Y también creo yo que en algunos casos son inventos de la gente, creo yo. Pero de que hay casos en que la Virgen llora o estatuas. Son símbolos, son cosas que la Virgen hace o que Dios mismo hace muchas veces como milagros para darnos un mensaje, hablarnos de algo. Entonces yo creo que sí es cierto, pero también creo que hay muchas que no son ciertas. Como las apariciones de la Virgen. Definitivamente son ciertas, pero también hay mucha gente que dice, se me está apareciendo y quién sabe. A lo mejor nada más están imaginando o se les pasaron las copas y le están echando la culpa a la Virgen, ¿verdad? Puede ser diferente. ¿Sí? A ver. Así una pregunta nomás. Sí. ¿Por qué algunos libros atribuyen a la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1525 a la llegada de los españoles que fue en 1521? No, la aparición de la Virgen de Guadalupe fue en 1532, para empezar. Entonces ando mal en las fechas. Sí. Pero, o sea que hay un libro que se llama El mito de la Virgen Guadalupana, mito así. Ajá. Y habla pues que atribuyen la venida de los españoles, la aparición de la Virgen de Guadalupe. Ajá. Fue un símbolo para dominar pues al indígena. Sí, muchas veces se ha dicho eso, ¿verdad? Muchas gentes que atacan a la Virgen en general, la Virgen de Guadalupe, la Virgen en general, dicen que fue invención de los españoles para hacerlos
creer en algo o para quitarle sus dioses falsos o para lo que sea, para quitarles a su dios Atonantzin, que ellos seguían mucho y demás. Opiniones de esto las vamos a tener todos los días, ¿no? También hay mucha gente que dice que Jesús fue falso, ¿no? Mucha gente que dice que Jesús no existió. Déjenlos ellos que crean lo que quieran. Otra gente que dice que Jesús, hay mucha gente, he oído yo, que dicen que Jesús era un mago y que hacía trucos. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CDs o más información, escríbanos a los Estados Unidos al P.O. Box 1000, Anaheim, California. Código postal 92815. Que Dios les bendiga y les conceda una vida llena de su gracia, su espíritu, su gozo y su paz.